Hola amigos, hoy toca hacer balance. Artículo de opinión. Annus Horribilis. ¿El peor año de la historia? El peor de todos fue el año 536. Fallaron los cultivos y hubo hambruna. En el año 541 comenzó la peste bubónica. La peste negra mató a 100 millones de personas. El pasado fue mucho más oscuro que el presente. Elon Musk califica de fascista al confinamiento. El Banco Mundial está imponiendo bloqueos extremos. Google instalará su primer cable submarino hasta España. Estados Unidos es el país con mayor reserva de oro, seguido de Alemania y el FMI. Comenzamos. Ya se ha inmortalizado el año 2020. Es un año que nadie olvidará. Annus Horribilis es una expresión latina traducida como año terrible. Esta expresión se utiliza cuando las cosas no han salido como se esperaban al finalizar el año. Sin embargo, Annus Mirabilis es un término tradicional, mientras que Annus Horribilis es de acuñación relativamente reciente. Aunque la frase se utilizó en 1891 para describir a 1870, año en el que la Iglesia Católica definió el dogma de la supuesta infalibilidad del Papa, fue popularizado por la reina Isabel II en el discurso de Guildhall el 24 de noviembre de 1992, marcando el 40º aniversario de su coronación, en la cual describió al año como Annus Horribilis. En el año 2007, la familia real española, en particular Juan Carlos I, se enfrentó a un año difícil. Una tragedia familiar y una serie de controversias llevaron a los periódicos españoles a referirse al año como el Annus Horribili del rey de España. Este año también está siendo muy difícil para el rey emérito por las acusaciones de corrupción que todos conocemos. Hay muchos años malos. Sin embargo, cuando se habla del peor año registrado en la historia de la humanidad, hay mucho para elegir, desgraciadamente. Primero, en el año 1349 vino la peste negra que mató a la mitad de la población de Europa. Segundo, en el año 1520 la viruela devastó a las Américas y mató entre el 60 y el 90% de los nativos. Tercero, en 1918 la gripe española provocó la muerte de más de 50 millones de personas. Cuarto, el auge de Hitler en 1933 se considera el punto de inflexión en la historia moderna. Quinto, pero el título del peor año de la historia se mantiene en el año 536 después de Cristo. El historiador medieval Michael McCormick declaró que fue el comienzo de uno de los peores periodos para estar vivo, si no el peor año. El año comenzó con una niebla inexplicable y densa, que se extendió por todo el mundo y sumió a Europa, Oriente Medio y partes de Asia en la oscuridad las 24 horas del día durante casi 2 años. En consecuencia, se desplomó la temperatura mundial, lo que resultó en la década más fría en más de 2000 años. La hambruna fue desenfrenada y fallaron los cultivos en toda Europa, África y Asia. La gran peste negra. Desafortunadamente, el 536 parecía ser solo el preludio de una mayor miseria. Este periodo de frío extremo y hambre causó un desastre económico en Europa y en el 541 un brote de peste bubónica provocó la muerte de casi 100 millones de personas y casi la mitad del Imperio bizantino. Esta parte del siglo VI ha sido ampliamente conocida en la Edad Media, pero la verdadera fuente de esta oscuridad había sido desconocida previamente por los estudiosos. Recientemente, los investigadores dirigidos por McCormick y el glaciólogo Paul Majewski descubrieron que una erupción volcánica en Islandia a principios del año 536 provocó la propagación de una gran cantidad de cenizas en gran parte del globo, creando la niebla que arrojó al mundo a la oscuridad. Esta erupción fue tan inmensa que alteró el clima mundial y afectó negativamente a los patrones climáticos y al cultivo en los años venideros. Etiquetar cada año nuevo como el peor año de la historia se ha convertido en una moda en estos días. Pero deberíamos mirar hacia el año 536 y apreciar lo afortunados que somos de no haber vivido en una época en la que el mundo estaba en la oscuridad realmente. Actualidad del reseteo. Los fondos de los niveles 1 al 4A comenzaron a moverse
a las 12:45 de la mañana del martes 28 de julio a través de un protocolo requerido, mientras que muchos esperan con ansiedad el comienzo de la liquidez para el nivel 4B. El presidente Trump espera que los equipos de la revaluación de las divisas comiencen el nivel 4B no más tarde del miércoles 5 de agosto, aunque podría ser en cualquier día. Y por lo tanto no hay fechas sino expectativas que se pueden cumplir o no. Será un pistoletazo de salida ligeramente escalonado y gradual. Se prometió que las próximas semanas, hasta el martes 15 de septiembre, se promulgará una legislación histórica que devolverá la Constitución original y la aplicación de la Ley Nacional de Nesara, madre de Gesara. Los Estados Unidos tienen 25.000 millones de dólares o más en el tesoro, según el presidente Trump. Cuando se arrestó a los malos que intentaban intercambiar o redimir, ese dinero se depositó en el tesoro. ¿Qué país tiene la reserva de oro más grande? Estados Unidos es el país con la mayor reserva de oro del mundo, con unas 8.134 toneladas métricas, según indica el último informe del Departamento del Tesoro, por lo que el valor de sus reservas supera los 500.000 millones de dólares. La segunda reserva más importante es de Alemania, que tiene unas 3.364 toneladas en su poder. En tercer lugar está el Fondo Monetario Internacional, que posee 2.814 toneladas métricas de oro. 10 hechos y no teorías. Por sus obras los conoceréis. Obras son amores y no buenas razones. Durante esta última semana, el presidente Trump tomó 10 decisiones muy concretas que han pasado desapercibidas y que no se informó de ellas en las noticias oficiales, aunque están cambiando el mundo. Primero, hizo las vacunas voluntarias, no obligatorias. Los militares comprobarán la pureza y distribuirán las vacunas. Segundo, abandonó a la OMS para siempre y quiere una investigación sobre sus sospechosas operaciones. Tercero, canceló el proyecto de ley HR 6666 de los demócratas, conocido como la Ley de Detección del COVID-19, que fue la base del proyecto de diagnóstico y seguimiento de Bill Gates, que también fue cancelado. Cuarto, canceló el proyecto de Bill Gates conocido como ID 2020. Quinto, abrió una plataforma de quejas para informar sobre la censura en Facebook, Twitter y YouTube. Está repleta de quejas. Consiguieron las pruebas. Sexto, promulgó una orden ejecutiva para reabrir los estados. Los gobernadores que se nieguen a reabrir serán demandados. Séptimo, decretó otra orden ejecutiva para que la Casa Blanca se haga cargo de todas las redes eléctricas, que incluye servidores de Internet, sistemas de radiodifusión y sistemas electrónicos. Octavo, declaró a los lugares de culto como servicios esenciales. Algunos alcaldes están multando a la gente por ir a la iglesia. Noveno, aplaudió a Australia y a 116 países por insistir en una investigación de China sobre la propagación del bicho, a pesar de varias amenazas de China sobre el rechazo de exportaciones críticas. Décimo, arrestó y desmontó redes de tráfico sexual y humano en varios países. Problemas. Elon Musk llamó fascista al confinamiento. Elon Musk tachó de fascista el régimen de confinamiento. Entre comillas, esto viola la libertad de la gente, de manera que esto es horrible e incorrecto, y no es la razón por la cual llegaron a América o construyeron este país. ¿Cuánta gente vivirá en el mundo en 2100? La población mundial está a solo 4 décadas de tocar el techo con 9.700 millones de habitantes, que se prevé que se alcancen en el año 2064. Esa es una de las conclusiones de un reciente estudio financiado por la sospechosa Fundación de Melinda y Bill Gates. A partir de ese momento, se vivirá una drástica reducción de la población, siendo 8.800 millones de habitantes la cifra que se estima para el año 2100. El fiscal general acusa a los manifestantes de causar el caos. El fiscal general William Barr acusó a los anarquistas violentos de apropiarse de movimientos legítimos contra la brutalidad policial y el racismo con el fin de sembrar el caos. La administración del presidente Trump
planea mantener a los agentes federales desplegados en Portland, al menos hasta mediados de octubre. Turquía en el sendero de la guerra. Actualmente, Turquía está implicada en bastantes conflictos militares internacionales, tanto contra sus propios vecinos como contra Grecia, Armenia, Irak, Siria y Chipre, como contra otras naciones como Libia y Yemen. Estas acciones de Turquía sugieren que su política exterior está desestabilizando cada vez más no solo a varias naciones, sino también a la región. Además, el régimen de Erdogan ha estado atacando militarmente a Siria e Irak, enviando a sus mercenarios sirios a Libia para apoderarse del petróleo libio y continúa intimidando a Grecia como de costumbre. El régimen de Turquía también está provocando violencia continua entre Armenia y Azerbaiyán. Erdogan es más malo que un dolor de muelas. Economía. El Banco Mundial impone bloqueos extremos. El Banco Mundial, el FMI y otros similares otorgan enormes préstamos extranjeros a naciones soberanas, pero las condiciones que conllevan esos préstamos rara vez son comunicadas por los gobiernos a sus ciudadanos. Un caso reciente es en Bielorrusia, ha expuesto las condiciones establecidas por estas agencias para los préstamos otorgados. El presidente de Bielorrusia ha expuesto que la ayuda del Banco Mundial viene con condiciones para imponer medidas de bloqueo extremas e incluso cambios en la política económica que rechazó por ser inaceptables. Goldman Sachs advierte de varios riesgos para el dólar y sube el pronóstico sobre el oro. Según Goldman Sachs Group Inc., está en riesgo la posición del dólar como moneda de reserva mundial y lo demuestra el reciente aumento en el precio del oro. El banco elevó su pronóstico de un año para el precio del metal amarillo. La Fed amplía sus ayudas hasta final de año. La Reserva Federal anunció el martes la prórroga de sus programas de crédito de emergencia durante 3 meses más, hasta el 31 de diciembre. Se trata de 7 programas de crédito de emergencia para apuntalar la actividad económica durante la crisis sanitaria, que en principio vencía hacia el 30 de septiembre. Trump dice que no apoya aspectos del plan de estímulo ante una dura negociación en el Congreso. El presidente Trump aseguró el martes que hay algunos aspectos que no respalda de la propuesta de alivio por $1.000 millones surgida desde su propio partido, un día después de ser revelada por el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, lo que hizo caer las acciones en Wall Street. Hispanoamérica. Google instalará su primer cable submarino hasta España, para potenciar sus servicios. Esta línea unirá el país con el Reino Unido y Estados Unidos y contará con 16 pares de fibras ópticas. La vía estará lista en 2022. Esto es lo que interesa. Fibra óptica y no satélites. Imparable actividad sísmica en Puerto Rico. La imparable actividad sísmica que se registra en Puerto Rico desde hace meses, con más de 10.000 eventos desde el pasado 28 de diciembre, amenazan a una isla vulnerable ante terremotos que ponen en riesgo construcciones informales, escuelas y zonas inundables. Nuevo rechazo de acreedores a la oferta de canje de deuda argentina. 3 grupos de acreedores volvieron a rechazar la propuesta argentina para reestructurar deuda de $66.000 millones y advirtieron que pueden bloquear la negociación. En una carta enviada al ministro de Economía Martín Guzmán a una semana del plazo para adherirse al canje. Y esto es todo. Muchísimas gracias.